Entonces aquí la agenda política era estudiar la otredad, el concepto otredad como campo de estudio y el futuro como proyecto político en un presente que reniega de lo político, ¿no? En un presente pospolítico. O hay una mayoría de vosotros probablemente que diga, ay no, a mí no me interesa la política. Ya, weón, ¿no? A mí no me interesa la política es todo lo que nos rodea, todo vuestro escenario de convivencia es político y dependéis absolutamente de lo político. La miseria que viváis ahora o en el futuro depende de lo político y de cuán políticos seáis en solitario y en conjunto, ¿no? Entonces, que está llevando la globalización neoliberal, se propone una proliferación, se propone invitar a desidentificarse hasta el punto de que no se pueda calcular las identidades, ¿no? A crear híbridos, deformaciones, aberraciones. Y para ello era súper importante, por ejemplo, una performance, una side performance que sucedió, que no está visible, no pusimos una televisión para decir esto pasó. Esto es una obra de arte por sí, maravillosa, que nos facilitó Pepe, a través de su red de contactos, nos facilitó el contacto con la policía de investigación. Este tipo, además era arquitecto, entonces cuando le decíamos, a ver, tienes que disparar más aquí porque necesitamos llenar más esta zona, la composición tiene que estar más balanceada aquí. Decía, sí, claro, entiendo. Entonces se separaba 2 metros y ¡pam, pam, pam! Y le metía los tiros perfectamente, ¿no? Entonces un espacio del poder contemporáneo, ¿no? Disorderly, exuberant, over-friendly exclamation. Empieza a pintarse los labios con un rojo carmín, empieza a caminar por la pared y a trazar unos besos que van marcando los puntos de una serie de letras que él ha pensado. Nosotros le dijimos, tú tienes que pensar cuál es ese término porque no podemos imponértelo. Y está bailándole a la pared, está bailándole a una pared institucional, a la cámara, está dominando todo el gesto, está jugando. Y llega un momento en el que termina por escribe la palabra assimilation con carmín en esa pared, ¿no? Os explico, el cuerpo de representación gráfica consistía en unos ejercicios muy sencillos. Esto lo dirigía Jorge Valiente, es el primer curso. Aquí vais a ver unos ejemplos solo del primer semestre, en el que aprendían lo típico, ¿no? A dibujar en ortográfico, en axonométrica, plantas, secciones, de espacios domésticos, y donde se aprendía con rigor, con mucha seriedad, a través de ejercicios individuales, muy clásico, el espacio doméstico, ¿no? Del hogar. Luego, al mismo tiempo, en la segunda mitad del ejercicio tienen colectividad, ¿no? Hay siempre una tensión entre la figura del individuo y la figura de lo colectivo, donde lo colectivo no domina siempre, pero está presente siempre, donde el individuo no queda alienado y no desaparece, pero siempre tiene que estar en una conversación con lo colectivo, ¿no? Lleven al estudiante a imaginar unas cosas lo suficientemente complejas para que no se pueda sentir lo suficientemente cómodo de pensar que se conoce a sí mismo o que conoce los objetos que tiene que diseñar. Entonces los estudiantes se vuelven locos, tienen que empezar a buscar, a preguntarse de una manera extrema cómo resolver estas cosas, ¿no? Para ello, bueno, trabajamos con documentos muy tradicionales, la planta, la sección y la maqueta, pero le llamamos prototipo. Ese prototipo es una herramienta de búsqueda constante, que nunca está acabada, que siempre que hay que romper y que no es un objeto final, nunca. Solo es un objeto final el último día, ¿no? El día que le hacemos la foto Instagram. Son todos documentos súper estándar, ¿no? Nos parece importante que entiendan la relación entre el sketch, el croquis, el detalle, la maqueta prototipo, la sección y la planta como herramientas de pensamiento constante, y también el collage, ¿no? El collage nos parece súper importante porque es una herramienta compositiva, es rápida, roba, transforma, hibrida, infecta elementos con otros elementos y construye nuevas identidades, ¿no? Desidentifica también elementos. Entonces, está jugando constantemente con todas estas lógicas que os estaba contando al principio de la lecture en torno a las cuales construimos todo, ¿no? Llevamos a los estudiantes a un último ejercicio siempre en el que les obligamos, les imponemos violentamente a establecer una conversación en un plano cultural, en un plano político,
con la casa que han estado estudiando desde un plano tan técnico, ¿no? Entonces ahí hay una deconstrucción. Recuerdo que hubo unas estudiantes que estudiaron la casa de Ina Bobardi y establecieron una conversación súper bella, súper interesante sobre la desaparición de las figuras femeninas en la construcción del imaginario del arquitecto moderno, ¿no? También cómo se hibrida la producción del proyecto artístico académico con el proyecto pedagógico y van evolucionando uno con otro, ¿no? La performatividad no empieza en la línea argumental que estoy contando al principio con el ejercicio técnico, un poquito, pero va como increciendo, llegando a un punto en el que desaparece cualquier documento que no sea el cuerpo, la voz y la expresión política de estos estudiantes ciudadanos, ¿no? Y bueno, aquí ya acabo, muchas gracias. Se establece en la arquitectura, para algunos puede ser un poco solitario, pero tiene que ver con una colaboración permanente, ¿no? Uno colabora con uno mismo y uno colabora también con los demás. Y recuerdo que fue súper complejo en algún momento en el cual yo me sentaba y decía, ya, vamos a definir el proyecto. Y yo decía, mira, vamos a hacer esto. Y los demás compañeros estaban al lado y lograban de alguna manera, a partir de una comunicación, o sea, lo más directa posible, poder construir eso. ¿Qué es y cómo es lo que evalúa? Entendiendo que está dentro de una institución y por todo el discurso anterior que diste, parece que la institución en sí como que no te es muy cómoda. ¿Cuáles son como los procesos que tú llevas a cabo como docente para poder enfrentarte a un proceso evaluativo? ¿Cómo tú cuantificas un trabajo que mayormente parece ser de elaboración cualitativa? O sea, ¿cómo cualificar la producción de un alumno? Si el criterio de evaluación puede ser una cuestión muy limitante o puede ser una cuestión, o sea, un aspecto un poco más abierto y que permita entrar en... A ver, lo voy a decir de otra manera. Básicamente muy subjetivamente, o sea, no creo en la objetividad, ¿eh? Y me cuesta mucho evaluar numéricamente porque para mí yo no daría una nota a nadie. El sujeto que es amo y esclavo de sí mismo, ¿no? O sea, se castigan por un objetivo, por un incentivo, ¿no? Pero al mismo tiempo el problema ahí no está en que se esfuercen. El problema está en esa evaluación numérica del trabajo. O sea, yo... Inconsciente tienen ese tipo de riesgo para quienes nos estamos formando o pretendemos formar haciendo. Que el mundo al final de cuentas se materializa para bien o para mal, por los buenos o por los malos, pero en un mundo del Godzilla o no, digamos. Una serie de mensajes que convierten la palabra Islam en una palabra llena de un sentido de amenaza, de un sentido de amenaza vírica, de destrucción, cuando no tiene por qué tenerlo, cuando incluso es muy interesante incorporar, o sea, testear la incorporación de componentes culturales específicos de la cultura islámica. Hay grandes ejercicios de contemplación, hay grandes ejercicios, igual que también hay en determinadas ramas del Islam, hay grandes problemas de construcción de género o de sexualidad. Hay también grandes ejercicios de construcción de lo social en el Islam, ¿no? Entonces, en ese sentido, juego a provocar y a plantear que hay una serie de elementos que se han constituido como amenaza que para mí son deseables. Segundo, que tenga que ver resultado producto. Tercero, que sea una cosa que se empieza a ver demasiado al punto que llega al cliché, que no lo hayamos visto nosotros mucho acá, es una cosa, pero se está viendo mucho. Y como que siempre caso con el mismo discurso, es como la ropa que te tienes que poner para ser tal persona. Algo relacionado con el arte, lo bonito, lo bello, pero si vemos la raíz de la palabra estética, del origen de la palabra estética viene de la palabra experiencia sensible, es decir, qué tipos de experiencia sensible situada en este aula, en Australia, en Alicante, podemos como vivenciar y a partir de eso generar lo que por eso se llama generar estéticas, porque es generar nuevas experiencias sensibles. Y creo que precisamente el hecho de que, viendo ejercicios de estudiantes de Alicante, de Australia y de aquí, que sean distintos, no solo entre cada estudiante, sino entre cada universidad, a mí me parece un valor añadido, porque quiere decir que la experiencia sensible de cada uno de ustedes
se ve representada en sus propias láminas. Es decir, lo que me gustó a mí de ayer, de nuestra entrega, no era que también fue que se llenó como la terraza de todos sus trabajos, pero sobre todo ver que de cada uno yo podía ver una lámina y decir, esta lámina es de Natalia Rojas, esta lámina es de Michi. El hecho de que los alumnos sean los que se evalúen, que son cosas que sí se han hecho y que me parece que son las que cambian. Por último, de entender que la práctica que se haga acá sea crítica. En realidad fue muy parecido a lo que tuvimos nosotros como experiencia de este año, de este semestre en el taller, que fue como, o en mi experiencia por lo menos personal, que fue casi como hacerme partícipe y casi un habitante más del lugar al que iba a afectar. Entonces, en ese caso, el nivel de escala como que hablan me cambia totalmente, porque ya estoy trabajando para mí, pues, se me va todo de este semestre, y que es algo que no había pasado antes en esta escuela. Me gusta mucho, porque me hace, claro, salirme de mi pensamiento propio. O sea, yo ya no pensé, esto me funciona, esto me sirve, sino que dije, esto le sirve